La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndosele a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Le estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajemos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Puede tomar su asiento en esta tarde. Es un privilegio y un gusto estar aquí una vez más. Y es una bendición poderles predicar en esta tarde. A veces es un poco difícil y no queremos como seres humanos. Yo pienso que la persona que tiene un ministerio y que predica, siempre que lo ponen a predicar, como que se quiere enfermar, como que el cuerpo le tiembla, como que todo nos tiembla. Pero gracias a las fuerzas de Dios estamos aquí. Y gracias al pastor por su confianza, es que también podemos predicar en esta tarde. Voy a pedir solamente unos minutos de su atención. Yo no predico mucho. A veces mi esposo se burla y dice: deberías de aventarte 2 horas. Le digo: no sé, yo no predico mucho. No soy predicadora, le digo yo a él. Pero por la gracia de Dios es que estamos aquí. Quiero empezar mi predicación de esta forma. Hace tiempo oí hay una historia que me impactó a mí. Esta historia es de un hombre que se llama Ron Wyatt. Y este hombre encontró el arca de Noé. No sé si tal vez usted ha oído de él. Entonces este hombre es de esas personas que investiga, estudia sobre la Biblia. Hace muchos estudios este hombre. Y dice que este hombre encontró una sangre. Todavía no le voy a decir qué tipo de sangre era o de quién era. Y dice que este hombre preguntó a los diferentes lugares y dijo: quiero que la lleven a un laboratorio que es muy bien recomendado, uno que ustedes me digan, porque no quiero que me den como cosas falsas en sí, o como que me estropeen la muestra de sangre. Pero esta sangre era una sangre seca, ya estaba muerta. Entonces dicen que de la sangre seca no se puede sacar nada más que tal vez ADN, pero no se le puede sacar como los cromosomes, como las células blancas y otras cosas que a veces se ocupan. Y dice que le recomendaron un laboratorio. Este hombre va y lleva la sangre y le dicen allí las personas que trabajaban allí: necesitamos mantenerla por 72 horas, le vamos a echar un químico para reconstruirla y en esas 72 horas te vamos a decir qué tipo de sangre es. Vuelvo y repito, este hombre no le dijo qué tipo de sangre era la que le estaba llevando. Y dice que después de 72 horas este hombre llega, y cuando este hombre llega le dicen: sabemos que es sangre humana, pero esta sangre ya está seca, así es que es lo único que te podemos decir. Y este hombre dice: por favor, si me pueden apartar las células blancas, o sea, las células blancas, para que yo pueda mirar cuántos cromosomas es que tiene esta sangre. Entonces las personas que trabajaban allí le dicen: no entendemos, porque tú sabes que no es posible que se pueda sacar cromosomas de sangre muerta o de sangre seca. Pero entonces el hombre dice: no, dice, por favor, si lo pueden hacer. Dijo: está bien. Dice: pero regresan 48 horas. El hombre regresa después de 48 horas. Y cuando lo empiezan a examinar con él, porque el hombre no quería que lo tocaran hasta que él llegara, se dan cuenta que esta sangre tenía 24 cromosomas. Entonces el ser humano consiste de 23 cromosomas de su madre y de 23 cromosomas de su padre. Se hacen 46 en total. Para que un ser humano esté completo necesita tener esas cromosomas, pero esta sangre tenía 24 cromosomas. Y empezaron a investigar y empezaron a mirar que 23 cromosomas eran de la madre y una cromosoma era de una persona que no era, decían ellos, que no era humano.
porque no era posible que una cromosoma pueda hacer que un bebé se desarrollara con 24. Entonces, básicamente lo que yo le estoy dando a entender es que esta persona, que era un ser humano, tenía todas las características de la madre y solamente tenía una cromosoma que era lo que lo hacía diferente. Entonces esta persona se parecía a la mamá, tenía el color de ojos de la mamá, tenía el pelo de la mamá, tenía la piel de la mamá, básicamente todo el semblante era de la mamá, pero había esta cromosoma que lo hacía diferente. Entonces cuando empezaron a investigar estas personas, estos científicos, no entendían cómo esto era posible, que cómo era que una sangre seca se había vuelto a revivir. Y le empezaron a preguntar a este hombre, dice, ¿quién es esta sangre? No entendemos de quién es esta sangre. Entonces este hombre contesta, dice, esta es la sangre de su Mesías, esta es la sangre del Jesús al cual ustedes crucificaron. Y hoy le quiero predicar bajo el tema, el Dios que multiplica. Sabe que en este pasaje miramos algo que yo puedo llamar único. Miramos a Jesús multiplicando panes y peces. Y hasta el día de hoy yo no he visto a otro ser humano que haga lo que Jesús hizo en este pasaje. Hemos visto muchísimos milagros, hemos visto a gente resucitando otras personas, hemos visto que los paralíticos se levantan, pero yo hasta el día de hoy no he visto que se multipliquen panes y peces para alimentar a tanta multitud. Y dice que Jesús cruza al otro lado del mar de Galilea y dice que una multitud siempre lo seguía. Pero dice la Biblia, porque veían las señales milagrosas cuando sanaba a los enfermos. Me doy cuenta que desde el principio del ministerio de Jesús había gente que le seguía por conveniencia. Había gente que le seguía porque le convenía y porque recibían milagros y sanidades. Y sabe que hoy en día hay de esa misma gente que le sirve a Dios por conveniencia, que le sirven a Dios porque si no se les destruye el matrimonio, que le sirven a Dios porque si no caen en depresión. Pero aquí no hay de ese tipo de gente. Ustedes son personas que aman a Dios. Y sabe que oí a un predicador que decía, dice, si ustedes pusieran un cartelón que dijera, va a venir un predicador, hace sanidades y hace profecías, es donde más la gente llega, es donde más la gente se llena. Pero sabe, porque la gente le gusta mirar. La gente le gusta mirar cuando alguien cae. La gente le gusta que le profeticen. La gente le gusta todo lo que es de la carne. Y así eran con Jesús. Si Jesús levantaba a paralíticos, ahí estaba la gente. Si Jesús alimentaba, ahí estaba la gente. Si Jesús sanaba, allí sí ponían atención. Pero cuando Jesús enseñaba y cuando Jesús decía la verdad, entonces no querían oír a Jesús. Creo que ya usted me están pensando a entender. Pero sabe, no estoy diciendo que eso es malo. Yo más que nadie creo en la profecía, creo en las sanidades, creo en los milagros. Pero hay que seguir a Jesús más allá de eso. Sabe, me voy a abrir un poquito con usted y le voy a contar algo. A veces uno en su inmadurez, cuando ora uno le dice al Señor, enséñame esto, enséñame el otro. Pero a veces no entendemos que el Señor quiere más allá de las manifestaciones, quiere una relación. Una ocasión yo le decía al Señor, y el Señor a mí me habla a través de sueños. Yo respeto a los que Dios les habla en voz audible, en visiones, en éxtasis, pero a mí Dios me habla a través de sueños. Entonces yo oraba y le decía al Señor, Señor, ya tiene una semana que no me has dado un sueño y no sé qué está pasando. Yo me siento que estoy bien, yo me siento que no estoy en pecado, pero bueno, Señor, está bien. Y en esa noche tengo un sueño y me empieza a decir el Señor, empieza a decir, tú eres como la multitud, tú me sigues por los panes y los peces, tú me sigues por las manifestaciones, tú me sigues por querer mirarte bien delante de la gente, tú me sigues porque si yo te hablo, entonces la gente va a poder decir, esa es la gran sierva de Dios, ese es el gran siervo de Dios. Pero me dijo, pero más allá de las manifestaciones, yo quiero tener una relación con las personas. Yo quiero que la gente llegue a orar. La gente llega a orar porque quieren estar con Dios. ¿Usted cómo se sintiera que su hijo viene y solamente le pide dinero? Y solamente le pide dinero. Y cada vez que se acerca le pide dinero. Y cada vez que está con usted le pide dinero. Él lo que es un interesado. Él lo que es quiere sacarle provecho. Pero mi Jesús no es así.
Mi Jesús, usted tiene que estar ahí en las buenas, en las malas, le hable o no le hable, profetice usted o no profetice, fluya o no fluya, hable en lenguas o no hable en lenguas. Y sabe que esta gente quería ver para creer, querían mirar las cosas para creer, pero nosotros tenemos que creer para ver. Y dice la Biblia que Jesús miró a la multitud y se compadeció de ellos y les empieza a enseñar. Pero conforme les empieza a enseñar, se empieza a hacer tarde y empieza a caer la noche. Y me gusta que la versión de Marcos dice que los discípulos empezaron a preocupar y les empieza a decir a Jesús que los despida para que se vayan a comer a las aldeas. Pero me encanta la respuesta de Jesús. Mi Jesús era tan único en sus respuestas, y que agarra a Jesús y les dice: denles de comer a ustedes. ¿Qué se imagina usted que Jesús le dijera: hay una gran campaña, dale de comer? Pero usted no hizo de comer, usted no tiene que darle de comer. Entonces preguntan los discípulos y dice: ¿con qué? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar lo suficiente a fin de comprar comida para toda esa gente. Y pregunta a Jesús: ¿cuánto pan tienen? Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Y es que lo que me encanta de Dios es que Él no ocupa mucho. Él ocupa poco solamente. ¿Sabe que este niño que dio los panes y los peces eran 5 panes y 2 peces? Tal vez eso era lo que él iba a comer en el día. Tal vez eso era de lo que se iba a alimentar su familia de él. La Biblia no dice si su familia estaba allí o no estaba allí, pero tal vez eso era de lo que ellos iban a comer en ese día. Pero ese niño sabe que tenía más fe de la que nosotros muchas veces tenemos. Ese niño dice: yo doy todo por Jesús. No importa que me quede sin comer, Jesús vale la pena. No importa que me quede sin nada, Jesús es más importante. Y sabe que en sí, al niño nunca le dijeron que Jesús iba a multiplicar los panes y los peces, porque inclusive ni los mismos discípulos sabían lo que Jesús iba a hacer. Jesús solamente los manda y les dice: vayan y busquen comida. Tal vez el muchacho pensó: ellos se lo van a comer y van a repartirlo entre ellos, porque en sí eso es lo que una persona normal haría, es repartir la comida entre ellos, y lo que sobre está, los que alcanzaron está bien, si no, pues ya no alcanzaron. Pero este niño no tenía, le digo, ninguna garantía de que Jesús iba a hacer esa multiplicación. Entonces dice la Biblia que Jesús los empieza a sentar de 50 y de 100 a cada uno, y toma los 5 panes y los 2 peces y mira hacia el cielo y los bendice y los empieza a repartir. Pero mientras los discípulos repartían el pan se multiplicaba. Mientras repartían los peces se multiplicaban. Y sabe que Dios no se queda con nada. Yo he aprendido que Dios no se queda con absolutamente nada. Déjenme le cuento por qué. Sabe que Dios multiplicó cada pan y cada pescado al menos 3,000 por uno, porque dice la Biblia que eran 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. Estamos haciendo un cálculo de más o menos de 20,000 a 21,000 de personas. Entonces hacemos los cálculos, eran 7 por 3, 21,000. Y sabe que le vuelvo y repito, Dios no se queda con absolutamente nada. Usted le da a Dios. Yo hace tiempo me ponía a llorar y Dios me metió esto en la cabeza que me revolucionó la cabeza, porque decía yo al Señor, Señor, estoy llorando una hora, 2 horas, y en mi mente a mí se me hizo mucho. En mi mente yo decía wow, yo estoy llorando mucho. Pero me dijo el Señor: tú me das 2 horas y yo te doy 24 horas al día. Usted le da 1 hora al día, Él le da 24. Y a veces ni siquiera 1 hora le damos, a veces le damos 30 minutos o 10 minutos, pero Él se lo multiplica en 24 horas. Si usted le da su diezmo, Él le sigue dando fuerzas para que usted trabaje y gana sus 500 a 1,000 dólares. Oí un hombre y me encantó que lo que dijo este hombre. Dice: yo le doy todo mi cheque a Dios y Él es tan buen administrador que me lo regresa completo y hasta doble. Y sabe, no sé, me encantó lo que decía este hombre. Sabe que si usted le es fiel y le da todo a Dios, Él protege su vida. Si usted le da una ofrenda, Él al menos se lo multiplica al 100%.
Sabe, déjenme le cuento esto porque a la gente no le gusta que le toquen el tema del dinero, porque a nosotros nunca nos gusta dar. Nos gusta recibir, pero no nos gusta dar, y mucho menos que nos toquen el tema del diezmo. Pero sabe, a mí no me importa si a usted le gusta o no le gusta. Esta fue la palabra que Dios me dio a mí. Y sabe, hace tiempo yo oí un testimonio donde una mujer dice que Dios le puso en su corazón dar una ofrenda. Entonces esta mujer dio una ofrenda. Ahora le explico cómo fue que la dio. Esta mujer dio una ofrenda de $5,000. Dice que esta mujer estaba limpiando su casa y adornando su casa. Dice que se paró en medio de la sala y dijo: wow, está hermosa mi casa, está quedando muy bonita. Dice que cuando esta mujer miraba la casa, llegó la voz de Dios y le dijo: tu casa está muy bonita, tu casa está muy hermosa, pero ¿qué pasa con mi casa? En mi casa se necesita esto. Y no le voy a mencionar qué fue, pero le dijo Dios: se necesita esto, esto está feo y esto necesita ser reemplazado. Y esta mujer empezó a llorar y empezó a llorar y empezó a llorar. Entonces esta mujer llamó enseguida al pastor y le dijo: pastor, yo voy a dar una ofrenda de esta cantidad de dinero. No eran $5,000, era más dinero que eso. Le dijo: pero no tengo dinero, te lo voy a dar en pagos. Te voy a dar $1,000 cada mes hasta que yo termine de pagarlo. Esto es para la gente que dice: yo no tengo dinero, por eso yo no doy. ¿Sabe por qué no tiene dinero? Porque no le da a Dios. Y sabe que esta mujer fue y le dijo: te voy a dar lo completo que se necesita para comprar eso en la iglesia. Y el pastor le dijo: no, te acepto $5,000. Y de esos $5,000, básicamente como que todavía es mucho. Entonces dijo la mujer: no, yo te doy lo completo que vale eso que se necesita para la iglesia. Dijo el pastor: no, vas a dar $5,000 y todavía es mucho porque los demás de la iglesia necesitan dar más. Entonces esta mujer empezó a dar sus pagos. Y cuenta esta mujer que ya no supo ni siquiera cómo dio sus pagos. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que tal vez un mes después esa mujer agarró una casa. Y esa casa valía $50,000, pero esa casa se la dejaron en $35,000. Esos $5,000 se multiplicaron en $15,000. Y esa mujer ya no pagó esos $15,000. Por eso es que yo le digo a usted, y yo misma me agarro esta palabra para mí, que Dios no se queda con nada. Usted le da $100 a Dios, Él solo le multiplica en $500. Usted le da lo que le dé a Dios, yo le garantizo que Él se lo multiplica. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo un Dios que tiene deudas. Yo tengo un Dios que paga cada deuda y la paga con interés. ¿Sabe? Yo me puse a pensar, si este niño hubiera dicho: yo no tengo nada, y esconde los panes y los peces, él se queda con sus panes y sus peces. Él se queda con sus 5 panes y sus 2 peces. Y al final yo me puse a pensar, porque dice la Biblia que al final recogieron lo que quedó. Y yo me puse a pensar que es más probable que Jesús le haya dado eso que sobró al niño y se le haya quedado a su familia. Pero se imagina si él va y lo esconde y dice: yo no tengo nada, no se hubiera llevado nada. ¿Sabe? Quiero proseguir, quiero ir desarrollando mi mensaje, tocando algunas historias de la Biblia. Hay muchísimas que recorrer por la Biblia, pero solamente quiero tocar algunas que Dios me tocó en mi corazón. La Biblia habla de Elías y de una viuda, y dice que esta viuda lo alimentó con un poco de harina y un poco de aceite. Dice que Elías llega a Zarepa y le pide agua a esta viuda, y la mujer va y le trae un vaso de agua. Y luego yo creo que Elías entra un poco confianza, le dice: pues también tengo hambre, tráeme un poco de pan. Pero esta mujer le dice estas palabras, dice: te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Y Elías le dice: ve y cocíname a mí primero, luego te cocinas tú. Nuevamente esta mujer no tenía ninguna garantía. Ella no tenía ninguna garantía de que al hacerle de comer al profeta, ella no se iba a quedar sin comer. Pero esta mujer hizo lo que le mandó el profeta, que en el Antiguo Testamento era la voz de Dios. Pero dado a que esta mujer obedeció, su hijo recibió vida nuevamente.
Y sabe que esta mujer le dio pan al profeta, pero a cambio recibió a su hijo nuevamente. Dice que el hijo cae enfermo. Y cuando el hijo cae enfermo, la mujer va con el profeta y le dice: yo no sé qué vas a hacer, pero algo tienes que hacer, porque el muchacho no se podía morir. Y sabe que cuando usted le da todo para la obra de Dios, Él se encarga de lo demás. Entonces va Elías, y cuando Elías va con el niño, dice que hace lo que tiene que hacer y el muchacho vuelve a revivir. Básicamente, él ya había muerto. Pero sabe que si usted le da todo a Dios, Él se va a encargar de su familia. Quiero contarle esto. Hace una semana nosotros salimos a Dimois, fuimos a los juegos, y yendo de camino para la casa pasó un carro recio, pero recio, iba como a 90, 95 ese carro, y casi nos pasó pegando, pero esa persona iba borracha. Entonces más adelante miramos que el hombre se empieza a voltear y se empieza a voltear, se volteó como unas 5 veces. Entonces nosotros fuimos, ayudamos, hicimos lo que teníamos que hacer, llamamos a la policía. Ese hombre salió del carro y nos empezó a contar. Obviamente afuera del carro, no lo dejamos adentro, no lo permitimos que se metiera adentro, pero empezó a decir este hombre que era cristiano. Yo le dije a mi esposo: si verdaderamente es cristiano, que se arrepienta, porque Dios le dio otra oportunidad. Porque ese hombre salió caminando del carro, ensangrentado, todo roto de la cabeza, pero salió caminando. Entonces yo me fui a mi casa como en shock todavía y me acosté. Y no sé si su cuerpo se ha puesto tanto en shock, tiene tanta adrenalina que usted se cuesta, pero no puede dormir. Entonces solamente está acostado, pero no puede dormir y no puede descansar. Entonces así estaba yo, solamente acostada, pero no podía dormir, y al otro día tenía que trabajar. Pero en esa noche tuve un sueño y yo miraba cómo ese hombre iba a todo lo que daba, porque ese hombre pasó al lado de nosotros. Pero yo miré como una mano se puso entre medio del carro de él y el carro de nosotros. Y me dijo el Señor: yo fui el que permití que él no les pegara. Ahora, ese solamente es un ejemplo de lo que Dios hace día a día. Si usted se pusiera a pensar en todas las cosas que Dios le previene día a día, en todas las cosas de que Dios lo salva día a día, en todas las cosas de lo cual el diablo ha querido hacer con sus hijos y los salva día a día, yo creo que usted creía en ese Dios que multiplica todas las cosas. Quiero seguir con otra historia. Eliseo y otra viuda también. Elías y Eliseo casi tuvieron la misma trayectoria, el mismo ministerio, casi pasaron cosas similares. Y dice la Biblia que esta viuda era esposa de un profeta. Dice el libro de Reyes, capítulo 4, que esta mujer había estado casado con un profeta, y esta mujer le dice al profeta: mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar como esclavo a mis 2 hijos. Y yo aprendí algo, que usted puede tener ministerio pero ser mal administrador de sus finanzas. Usted puede ser profeta, pero puede mal administrar sus finanzas. Y este hombre el profeta fue y pidió dinero prestado. Y yo me puse a imaginar que no era poco dinero, porque se quería llevar a los 2 hijos de la mujer. No se quería llevar solamente uno, se quería llevar a los 2. Pero lo que me encanta de Dios es que a veces cuando nosotros nos metemos en problemas y nos metemos en aprietos, ahí está Dios para ayudarnos. Y viene Eliseo y le hace una pregunta importante a esta mujer y le dice: ¿qué tienes en tu casa? ¿Se imagina que hoy viniera Dios y le preguntara: ¿qué tienes en tu casa? Yo me puse a meditar en esto y me quebraba yo la cabeza y me preguntaba yo: ¿qué tengo en mi casa? Pero esta mujer contestó: solo tengo una jarra de aceite. Y me decía el Señor: no importa que solamente tengas aceite, pero mientras tengas eso, todo lo demás va a ser añadido. Tal vez usted no tenga comida, pero tiene aceite en su casa. Tal vez usted no tenga ropa, pero tiene aceite en su casa.
Tal vez usted no tenga dinero, pero tiene aceite en su casa. Y sabe que ese aceite va a hacer que todo fluya por medio de su casa. Porque el profeta manda a esta mujer y le dice, ok, tienes aceite, con eso vamos a trabajar. Tal vez no tienes otras cosas, pero con eso Dios va a trabajar. Y entonces el profeta manda a esta mujer y le dice, enciérrate. Porque las cosas de Dios se hacen encerrados. No se andan enseñando por donde quiera. Esta mujer va y se encierra, pide lo que tiene que pedir prestado, los tóperes, lo que tiene que pedir esta mujer, va y lo pide y empieza a fluir el aceite. Y empieza a fluir el aceite. Y sabe que con ese aceite fue que sus hijos se salvaron. Ella fue y vendió ese aceite. Y cuando ella vendió ese aceite, él pudo pagar la deuda que tenía hacia sus hijos. Así es que tal vez usted no tenga nada, pero mientras usted tenga aceite, mientras usted tenga el Espíritu Santo, todo lo demás en su casa va a estar bien. Mientras usted tenga el Espíritu Santo, todo lo demás en su casa va a estar bien. ¿Sabe que hoy en día los padres quieren que el pastor corrija a sus hijos? Quieren que el pastor guíe a los jóvenes. Quieren que el líder guíe a los jóvenes. Una ocasión, le voy a contar algo, pero no le digan a nadie. Una ocasión vino alguien a profetizarme. Yo acepto todo tipo de profecías. Dijeron al pastor, a mí profetíceme. Yo lo que hago yo tengo mi técnica. Yo lo analizo y si va de acuerdo con lo que Dios me dijo y lo que yo hablé con Dios, entonces es palabra de Dios. Pero si no es, tal vez sea emoción, tal vez el hermano comió de más, tal vez el hermano, no sé, pero algo pasó allí que no era de Dios. Entonces esta persona vino, no se congrega aquí para que no empiece a mirar por los lados. Esta persona vino y me dice, hermana, así dice Dios, que usted está apagada y que usted necesita avivar ese fuego. Y yo me quedé, ok, hermana. Dice, y además, la culpa por la cual los jóvenes están apagados es por su culpa, porque usted no busca a Dios, porque usted no se mete con Dios, porque usted no hace esto y lo otro. Y yo respeto a las personas, le dije, está bien, gracias, voy a consultar a Dios, quiero ver qué fue lo que pasó aquí. Y voy, consulto a Dios, y casi me pasó lo del pastor, ¿no? Y casi yo sentía dentro de mí que Dios me decía, yo no hablé. Entonces yo me puse a analizar, y yo oro por los jóvenes, yo amo a los jóvenes, yo regaño a los jóvenes. Inclusive aquí hay un muchacho que cada vez viene de vez en cuando, y cada vez que viene no se me quiere acercar. Dice, tú me vas a regañar y me vas a decir que por qué no vengo a la iglesia. Le dije, es verdad, ¿por qué no vienes a la iglesia? Pero yo los amo, yo oro por ellos, yo ayuno por ellos, pero yo tengo un límite. ¿Sabe por qué? Porque ¿de qué me sirve muchas veces regañarlos y decirles tantas cosas si los padres no los quieren traer? Si los padres dejan que hagan lo que quieran en su casa, si los padres no los obligan a venir al servicio, si los padres no los instruyen, si los padres no tienen ningún control con ellos en su teléfono. Yo tengo un límite. Y así el pastor le dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y está en usted si usted decide hacerlo o no hacerlo. Quiero proseguir con otra historia de la mujer samaritana. Y en esta ocasión dice que Jesús sale de Judea y iba a Galilea, pero dice que le era necesario pasar por Samaria. Y Jesús, cansado del viaje, va y se sienta a la orilla de un pozo mientras los discípulos iban a comprar comida. Y se acerca una mujer y le dice, Jesús, esta mujer era samaritana, le dice, Jesús, dame un poco de agua. Y esta mujer le dice, ¿cómo es que me pides agua y yo soy samaritana? Entonces ya empiezan a tener una conversación que muchos ya no la sabemos. No es necesario que yo le cuente la historia completa, pero me llamó la atención que Jesús solamente le pide agua a esta mujer, y a cambio esta mujer recibe salvación para ella y para muchas personas que estaban en ese pueblo. A cambio esta mujer recibe salvación para ella y para su familia. Y yo quiero creer que después de este encuentro que tuvo con Jesús, su vida nunca fue la misma. Por eso vuelvo y repito, Jesús no le pide mucho, pero sí le pide todo. Eso le da un poquito que pensar. No le pide mucho a usted, pero sí le pide que le dé todo lo que usted tiene.
Concluyo con esto. Quiero terminar con la historia de Gedeón. Dice la Biblia en los libros de los jueces que los israelitas hicieron lo malo delante del Señor, y el Señor los entregó en las manos de los madianitas por 7 años. Y dice que estas personas venían y le robaban todo. Le robaban comida, le robaban animales, le robaban todo lo que tenían los israelitas. Y dice que un día está Gedeón limpiando el trigo y se le aparece el ángel de Jehová y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabe qué? Me encanta la forma que se expresa Dios, porque a veces uno se considera tan poca cosa, pero delante de Dios usted es algo grande. A veces uno como humano, uno se considera como que es uno el peor, el más, no sé cómo decirlo para que no suene mal, pero las personas que nos consideramos así, sabemos que nos consideramos los que más errores cometemos, los que más pecamos. Y yo creo que así se consideraba Gedeón. Pero delante de los ojos de Dios, él era un varón esforzado y valiente. ¿Sabe? Yo me puse a meditar por qué. ¿Por qué es que Dios le dice así? Este hombre estaba limpiando el trigo y escondiéndolo. Este hombre estaba haciendo lo que pocas personas hacían. ¿Sabe por qué? Porque sabía, a veces, en este caso, las personas sabían que iban a venir los madianitas y que se iban a llevar todo. ¿Para qué usted va a estar limpiando o haciendo algo para que las demás personas se la lleven? Pero yo creo que este era un hombre de fe. Y este hombre decía: voy a guardar algo para que yo sobreviva. Entonces Gedeón y el ángel de Jehová tienen una conversación, y el ángel de Jehová les dice cómo va a salvar al pueblo de Israel. Y dice que esa misma noche el Señor le dice a Gedeón que hiciera una cosa. Yo dije entre mí, era un pequeño favor, era algo pequeño para probar la lealtad de Gedeón. Y le dice Dios, dice: ve al ganado de tu padre y agarra el mejor toro, derriba el altar de Baal que tiene tu padre y destruye la estatua de la diosa Acera. Usa como leña lo que destruiste y hazme un altar a mí y hazme sacrificio con el toro. Solamente ese favor necesito. Vuelvo y repito, era poco, pero era todo lo que Gedeón tenía que hacer. Y Gedeón dice que va y lo hace en la noche. Y al otro día se levanta el pueblo enojado, que por qué derribaron a Baal. Parecía que el pueblo era un poco hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque Baal nunca le había dado ninguna victoria. Y entonces Gedeón estaba buscando a Jehová, estaba haciendo sacrificio para que obtuvieran la victoria, pero este pueblo no se daba cuenta. Entonces proseguimos en la historia. Ya sabe que sale el padre, dice que Baal se defienda, si es que Baal es Dios, y lo dejan en paz a Gedeón. Y tiempo después Dios le dice que le va a dar la victoria sobre los madianitas. Entonces se juntan los madianitas, los amalecitas y los del pueblo del este, nuevamente para atacar al pueblo de Israel y para robarle todo. Pero esta vez Gedeón ya estaba listo y empieza a mandar un mensaje a las tribus, y se reúnen más o menos 30,000 personas. Y de esas 30,000 personas, 20,000 se van por el miedo. Y de esas 20,000 solamente quedan 300 porque no pasan el examen del agua. ¿Sabe cuánto es 300 para 30,000? Me puse a hacer las cuentas. Es el 1%. Del 1%, Dios derrotó a 135,000 hombres. Eso era lo que eran los hombres que estaban en contra del pueblo de Israel. El 1% de las 30,000 personas que había. Por eso es que le digo, Dios no ocupa mucho, Dios ocupa poco. Y es que Dios agarró lo que tenía que agarrar y lo multiplica. Entonces Gedeón, le dice Dios a Gedeón que ataque en la noche. Pero le dice: pero si todavía tienes miedo, porque Gedeón como que tú desconfías un poco. Yo creo que Dios conoce a nuestra humanidad. Le dice: ve hacia el campamento de ellos y vas a oír un sueño. Entonces va Gedeón, oye el sueño. A Gedeón yo creo que agarró fuerzas y va y le dice a sus hombres que se preparen. Sabe que Dios me ministraba sobre la importancia de hacer lo que Dios dice en el momento que se tiene que hacer.
Porque yo estoy segura que si Gedeón no actúa en ese momento, Dios no le da la victoria. Y sabe que Dios me ministraba en esto, pero tan profundo, sobre la importancia de los tiempos, sobre la importancia de saber cuándo actuar, sobre la importancia de saber cuándo Dios está levantando tu ministerio, sobre la importancia de saber qué es lo que Dios quiere que hagas. Y tal vez la próxima vez que predique voy a hablar de eso. Pero sabe, déjeme le cuento algo. Hace una semana yo tuve un sueño, y este sueño iba así. Yo empecé a soñar que iba yo con el pastor, que eran a las 4:30, el servicio empezaba a las 6. Entonces el pastor me dijo a mí: tengo hambre, pasemos a este lugar. Y yo le dije: no, pastor, vamos a este lugar, yo le garantizo que los que trabajan allí están preparados. Y él me dijo: no, es que son demasiado lentos ahí en ese lugar. Le dije yo: no, pastor, vamos a este lugar, yo le garantizo que los que trabajan allí están preparados. Fuimos al lugar, vuelvo y repito, eran a las 4:30. Pastor me dijo: tengo media hora para comer, porque a las 5 me voy a ir a la oración y voy a predicar ese día. Le dije: ok, está bien, yo le garantizo que esos trabajadores están preparados. Cuando yo fui, le dije a los trabajadores: hágale algo de comer a él, específicamente a él. Pero esos trabajadores no hacían nada. Esos trabajadores se tardaron para hacer tan siquiera algo simple, que era como unas papas y era una soda. Entonces el pastor se enojó y dijo esto: dijo: dado a que se tardaron, este lugar ya no se mantendrá abierto. Yo le dije: no, pastor, yo le garantizo que ellos esta vez iban a darlo todo. Y el pastor me dijo: no, ya no. Tenían una oportunidad y esa oportunidad no la supieron aprovechar. Y por tanto no supieron aprovechar esa oportunidad y no pudieron darme de comer cuando yo necesitaba que me dieran de comer. Ese lugar no se mantendrá abierto y se abrirá. Ese lugar ya no se mantendrá abierto. Iremos a otro lugar a comer, dijo él. Y yo, con el dolor de mi corazón, le dije yo: está bien, pastor, está bien, yo respeto su decisión. Por eso es que yo le digo la importancia de los tiempos, la importancia de saber cuándo empezar a caminar, la importancia de saber cuándo es que Dios quiere que usted empiece a trabajar. Yo sé que eso no era para todos, pero si usted tiene discernimiento, usted tiene que saber cuándo Dios quiere que usted empiece a ministrar. Si usted tiene discernimiento, usted tiene que saber cuándo Dios quiere que empiece a trabajar en su vida. Usted no se la puede pasar toda su vida sentada. Usted no se la puede pasar toda su vida ahí solamente ocupando una banca. Usted tiene que empezar a saber cuándo su ministerio va a empezar. Y tiene que saber también qué es lo que Dios tiene para usted, paso a paso a paso. Así como Gedeón hizo en esta historia. Y dice la Biblia que ellos agarraron y empezaron a avanzar. Y dice que llevaban una antorcha con un cántaro encima. Y en la otra mano llevaban una trompeta. Y ellos estaban listos para atacar. Se dividieron en 3 grupos. Y de esos 3 grupos, cuando llegó el momento preciso, cuando Dios le dijo ya, ellos rompieron los cántaros y sacaron la antorcha y empezaron a tocar trompeta. Y Dios le dio la victoria. Los que no se mataron entre sí salieron huyendo. Y Gedeón y sus soldados los persiguieron. Concluyo con esto. Vuelvo y repito, nuestro Dios no ocupa mucho, pero sí requiere todo de usted. Requiere su tiempo, requiere su esfuerzo, requiere absolutamente todo. Requiere que usted le sea fiel en los diezmos, requiere que usted le sea fiel en todo. Solamente eso le pide. Y sabe que para mí, tal vez usted se puede poner a pensar es mucho, pero no es mucho comparado con lo que Dios le da a usted. No es mucho comparado con lo que Dios lo bendice. Sabe que nosotros servimos al Dios que tomó de lo vil y menospreciado y lo hizo usted un evangelista, que tomó de lo vil y menospreciado y lo hizo un profeta,
que tomó de lo vil y menospreciado y lo hizo un maestro, que tomó de lo vil y menospreciado y lo hizo un pastor, un apóstol, lo que usted tenga. ¿Sabe que del polvo, el polvo no sirve para nada? El polvo usted lo mira en su casa y quisiera que no hubiera polvo, pero del polvo Él hizo al ser humano. De 5 panes y 2 pescados alimentó a más de 20,000 personas. De un poco de harina y aceite alimentó a un profeta y su familia. De un jarro de aceite salvó una familia entera. De un poco de agua lo convirtió en la vida eterna. Del 1% liberó una nación de sus enemigos. ¿Sabe que nuestro Dios es tan grande que si nosotros entendiéramos qué tan grande es nuestro Dios, lo que Él puede hacer por usted y por mí, no anduviéramos llorando? ¿Sabe que hay una palabra que a mí me impactó? Que dice la Biblia que si usted le es fiel, Él le alarga sus días. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice en el libro de Reyes que Ezequías cayó enfermo. Entonces va el profeta Isaías y le dice: vas a morir, prepara tu casa, vas a morir. Pero Ezequías empieza a decir: Señor, yo te he sido fiel, te he honrado, te he obedecido. Y dice que antes de que Isaías saliera de allí, Dios lo mandó para atrás y le dice: te añado otros 15 años. ¿Sabe que si usted es fiel, Dios le alarga sus años? Si usted pertenece fiel, Dios lo va a bendecir. Dice la Biblia que le da fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Sabe que yo me agarré de esa palabra? Porque muchas veces decimos no tener fuerzas, pero usted no tiene excusa delante de Dios. Él dice que le da fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica sus finanzas si es que usted no tiene finanzas. Él bendice a su familia si es que su familia no está bien. Él le da absolutamente todo. Y hay tantísimos pasajes en la Biblia que pudiéramos agarrar como ejemplo. Pero hoy yo solamente le quiero mencionar estos. Y le quiero hablar del Dios que multiplica, del Dios que no necesita mucho, del Dios que ¿cómo decirlo? No necesita mucho, pero sí necesita todo. Necesita que usted le dé absolutamente todo a Él. No se trata de migajas, no se trata de venir cuando uno quiera. Se trata de darle absolutamente todo a Él. Lo voy a